tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jessica María Luna Salazar, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mi matrícula 2200283, el módulo Control de Convencionalidad, mi reto 4, ¿te atreves a realizar el control de convencionalidad de la licenciatura en Derecho? Mi asesora, Lidia Aurora López Núñez. Guanajuato, 27 de mayo del 2024. A continuación, procedo a leer mi investigación. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosa Aurora Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió a su petición, Nicolás presentó un amparo directo contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la Identidad Federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. 1. Procedimiento judicial, video juicio especial, oral, para el adecuado o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. 2. Procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué harías si fueras el juez de distrito y estuvieras conociendo el amparo? Indirecto. A. Niegas el amparo, informando que el trámite debe realizarse por vía judicial, o concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Análisis de la constitucionalidad. Como juez de distrito, primero revisaría si la negativa del registro civil a dar trámite a la solicitud viola algún derecho constitucional del peticionario. Los derechos más comunes involucrados podrían incluir el derecho a la identidad, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación. Revisión de normas procedentes. Revisaría las leyes nacionales aplicables y los procedentes relevantes, incluyendo las condiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de otros tribunales federales. Es crucial determinar si la normativa nacional, en conformidad con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México. Control de convencionalidad. Aplicaría el control de convencionalidad para asegurar que las normas internas y las acciones del registro civil se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos. Verificaría si la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros tratados, establecen obligaciones específicas que deben ser respetadas. Evaluación del procedimiento administrativo. Analizaría si el procedimiento administrativo seguido por el registro civil es adecuado y respeta los derechos del peticionario. Si el procedimiento es deficiente o arbitrario, podría constituir una violación de derechos. Examen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultaría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para entender mejor cómo deben interpretarse y aplicarse los derechos en cuestión en el ámbito de la solicitud al registro civil. Mi decisión sería negar el amparo. Condiciones. Si determino que la negativa del registro civil no viola derechos constitucionales o convencionales. Si concluyo que el trámite debe realizarse efectivamente por la vía judicial debido a razones procedimentales válidas. Acción. Negaría el amparo confirmando que el peticionario debe seguir el trámite judicial correspondiente. Esta decisión se basaría en la legalidad y en la adecuación del procedimiento seguido por la autoridad administrativa. Rechazo la defensa de que el proceso debía tramitarse en la vía judicial por el fin de modificar actas judiciales del Estado civil. Si el propósito del cambio del certificado de Estado civil es el nombre completo de una persona u otras circunstancias importantes como sexo o género de la persona jurídica, puede solicitar o corregir o cambiar el certificado de nacimiento mediante corrección. En caso de solicitud de cambio de nombre u otros casos conexos de sexo o conducta sexual registrada, tanto de solicitud del interesado como la decisión de
adoptada en el procedimiento respectivo deberían aplicarse en los periódicos tanto de circulación nacional como de circulación general. La sentencia debe ser modificada al registrador con las anotaciones correspondientes, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido el criterio 11 de que el cambio de nombre y la integridad general de los documentos de estado civil y reconocimiento son consistentes en la valoración de la propia existencia. La identidad de género es un derecho protegido en los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con referencia a los artículos 1.1 y 24 del mismo documento, que en los estados debe saber regular y establecer procedimientos adecuados para aquellos propósitos. Porque el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta a los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, así como sus garantías de protección al ejercicio de este derecho, no podrán limitarse ni suspenderse como en el Pleno de la Corte Suprema del país. El desarrollo sustentable de las personas estimadas en su individualidad, incluyendo pero no limitándose a la libertad de casarse o no casarse, procrear y numerarse o elegir no elegir apariencia física, ocupación o actividad profesional, así como la libertad de elegir la sexualidad, porque todos estos aspectos son parte de cómo una persona puede diseñar y vivir su propia vida, y por lo tanto solo ellos pueden decidir a sí mismos. Mis consideraciones finales, la decisión final sobre esta debe estar fundamentada en un análisis detallado de los hechos, el derecho aplicable y las circunstancias particulares del caso. Además, debe buscar siempre proteger los derechos humanos y garantizar un debido proceso, justo y equitativo para las partes involucradas. Mi conclusión. Debido a que México otorga un rango constitucional a los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, esto significa que entendemos nuestro ordenamiento jurídico como una pirámide que culmina en una ley principio, que la Constitución, lo que tenemos la conciencia como Corte Suprema del conjunto de normas que incluye la Constitución, los acuerdos internacionales y la interpretación de ambas disposiciones aumenta la existencia de labores de las personas jurídicas, porque tiene una serie de disposiciones de las más altas normativas, a nivel de la reforma de 2011, la integración de los derechos humanos y los principios progresistas en México. No solo se aplican garantías, sino también derechos humanos, derechos progresistas, a diferencia de los derechos humanos, que brindan a las personas derechos humanos y que se debe a que las leyes nacionales otorgan más derechos que ya no se pueden quitar a los ciudadanos, ni siquiera mediante insultos. Este beneficio es aplicable si existe una ley favorable. Las personas pueden beneficiarse de él y será aplicable si la hubiera. Ventajosamente, las personas pueden recurrir al amparo o a los procedimientos judiciales internacionales para obtener la más amplia protección posible a sus intereses. Por mi parte es todo. Espero que mi investigación sea de ayuda. Gracias.